La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, ¿qué tal? El gran estreno de la semana en cines es español. Marco, la nueva película de Aitor Arregui y Jon Garaño, dos de los creadores de La Trinchera Infinita, nos propone reflexionar sobre la verdad y la mentira, sobre el relato y los hechos y sobre la memoria, temas que no pueden ser más actuales. Eduard Fernández es el protagonista de esta historia y con el actor hemos hablado de sus técnicas y del proceso para construir este personaje que huele a Goya. Además, hay mucho cine latino con La Cocina y con la película de Pedro Páramo en Netflix. También tenemos comedia española y a Carmen Machi de Madre Creyente en Verano en diciembre. En televisión analizamos los últimos estrenos con otro director de cine creando una serie, el danés Thomas Vinterberg en Familias como la nuestra. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Seguimos conmocionados con lo ocurrido en Valencia durante y tras la Dana, durante por la fuerza del agua, lo que ha arrasado, las vidas perdidas y los destrozos que han dejado sin a demasiada gente. Después, por cómo algunos políticos, representantes de lo público, se han comportado. Pero polémicas al margen, sí que queremos apoyar al sector cultural valenciano sumamente dañado. Librerías destrozadas, almacenes con cientos de libros perdidos, edificios históricos destrozados, bandas de música tan importantes en Valencia, muy afectadas, y compañeros y compañeras del audiovisual valenciano totalmente desolados. Los rodajes se han paralizado en la zona y muchos no van a poder retomarse hasta dentro de mucho tiempo. El sector ya estaba preocupado ante la llegada del gobierno mazón, con un claro desprecio a la cultura valenciana y a su cine, importándoles solo, como demostraron en el pasado Festival de San Sebastián, atraer dinero extranjero sin control para la Ciudad de la Luz. Por eso es necesario que, aunque siempre tendamos a considerar la cultura como lo último, no lo hagamos, ni desde los medios ni desde la sociedad, y menos desde la política. Las películas, los libros, la música no son un añadido, eso es una banalidad. Es industria, es Producto Interior Bruto, es el pan de mucha gente, pero es que además necesitamos las historias que hablen de nosotros, de lo que nos pasa. Necesitamos a la cultura como parte de la sociedad, que no se deje a nadie atrás, que las ayudas del Ministerio de Cultura solventen aquellas que la Generalitat no dará. Bueno, pues semana de la fiesta del cine, un poco eclipsada por todo lo que ha pasado en Valencia. Sí, Castro, no, José yo que Manuel quería, Romero. hola, ¿qué tal? Quería recordar esta película El agua de Elena López Riera, ¿no? Que transcurre en un pueblo de Valencia y que tiene el agua como, pues se titula El agua, ¿no? Como principal tema, ¿no? Y el miedo a las inundaciones que está siempre presente, a las mujeres que desaparecen en las riadas, ¿no? Y que la vimos hace un par de años, ¿no? O sea que el cine, sin ser una película de catástrofes, por supuesto, sino que mucho más reflexiva y simbólica, pero que sí que habla de eso que se palpa y que se siente en tu comunidad, ¿no? Sí, bueno, es un miedo sí. con que continuamente ancestral está y que ahí, se transmite de padres a hijos y de madres a hijas. y ¿no? que afecta a la cultura popular, porque también hay muchas canciones, Sí. muchos poemas de Vicent Andrés Estellés, canciones de Raimon que evocan pues la forma de llover o la forma de cómo el agua afecta a las ciudades. El agua de Elena López Riera lo hacía en clave feminista, ¿no? Y bueno, seguramente que de esta tragedia pues saldrán muchas historias posteriormente, porque ha dejado pues a mucha gente sin nada, aparte de todas esas víctimas. Y como decimos, seguimos muy pendientes porque el audiovisual valenciano pues es uno de los sectores, una de las industrias que va a salir afectado de esta Dana, que el Ministerio de Cultura con esas ayudas pues ayudará o colaborará un poco. Y nosotros tenemos que seguir hablando de cine. Los cines, las películas llegan a las salas. Esta semana hay varias que vamos a destacar y a recomendar. Y si os parece, vamos a empezar por Marco, que es la película de Aitor Arregui y Jon Garaño. Estuvo en el Festival de Venecia y en la que Eduard Fernández interpreta a Enric Marco. Es una
hombre que lo fue todo en temas de memoria histórica, antifascista, sindicalista, superviviente del Holocausto. Ese fue su relato durante muchas décadas, que le permitió poner a la Asociación de Amigos de Mauthausen en un buen momento de popularidad, conseguir mucha visibilidad, también reparación, pero en 2005 se descubrió que había mentido y que en realidad era un impostor. El meu nom és Enric Marco Batlle, vaig néixer el 14 d'abril de 1921. Feu comptes. Això vol dir que és un vell, un vellet. Jo sóc l'Enric, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenborg no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6448. Un número que m'acompanyarà tota la vida. Los directores hablaban de lo complejo de esta figura que mintió, pero cuya mentira tuvo buenos resultados. Por ejemplo, en una historia que habla del relato y de la verdad. Que yo creo que también un tema de la película es la verdad, ¿no? O sea, en estos momentos en los que parece que la verdad no importa, o sea, y en algún sentido, para Marco, algunas veces cuando se justifica parece como que tampoco la verdad es lo importante, ¿no? Que casi que es más importante cómo lo cuentas que quien te lo cuente y que sea el dueño de la verdad, por decir una forma, ¿no? Entonces, en estos momentos en los que a veces, o sea, cuesta, ¿no? Lo que es la posverdad, ¿no? Que cuesta un poco saber qué es verdad, qué es mentira. Muchas personas, Enric Marco, digámoslo así, es una persona detestable. Para otros muchos es un pícaro, para otros es una persona que, bueno, pues que puedes llegar a entenderlo porque realmente al final es una persona que quería, digamos, que le quisieran mejor, ¿no? Que sentirse más admirado, ¿no? Y de repente se da cuenta que contando una historia que no es verdad, consigue la admiración de la gente, ¿no? Consigue que la gente le quiera. Y eso es una gasolina para Marco y quizás para muchos de nosotros también, ¿no? Que es en lo que nos podemos parecer a Marco, ¿no? Que todos maquillamos un poco nuestra verdad, ¿no? Bueno, todos maquillamos unos más que otros. Elio Castro, sí. ¿Cómo maquillas tú, la verdad? Sí, no, es verdad lo que dice, que todos, pues, de alguna todos manera nos recontamos, nos explicamos ante los demás, ante nosotros mismos, ¿no? Y es un poco también el juego que hace la película, ¿no? Que comienza con una claqueta, quiere dejar claro que es una ficción y que probablemente esa ficción también está, maquillando lo que es la verdad o lo que fue la verdad. A mí la película me ha gustado, me parece que Eduard Fernández está soberbio, o sea, ya le pueden dar todos los premios de interpretación del año, o vamos a ver si también en el 47 está muy bien, pero aquí me parece que está incluso superior, ¿no? Me parece que es un personaje muchísimo más hondo, mucho más difícil, mucho más complejo y que tiene muchos matices que los va mostrando a lo largo de toda la película, ¿no? Y entonces a mí ese juego que hacen los directores de explicar con ficción una serie de mentiras es lo que hace el cine, ¿no? El cine también ficciona la realidad, la distorsiona de alguna manera y la puede manipular, y es lo que hizo este personaje, contarnos un relato que él no fue el protagonista, pero como él dice, nadie mejor que yo para explicarlo, ¿no? Y a los personajes reales, a los protagonistas reales, decían, sí, pero no, él no sabe explicarlo muy bien a los demás, yo sé explicarlo, ¿no? O sea que son tantos los... este hombre, lo complejo que era, lo sinuoso que era, lo retorcido que era, que es fascinante. A mí durante toda la película me tiene atrapado, sin que sea, a mí me parece técnicamente una película estupenda y maravillosa, ¿no? Pero claro, es tan potente lo que cuenta. Totalmente, es que la historia es muy fuerte. Yo no la recordaba cuando pasó. Yo leí el libro de El impostor de Javier Cercas. Yo también leía Cercas, pero... Que sale, por cierto, en la película, sí, en un cameo. El amigo de Vargas Llosa. Sí, sí. Pero sí que recordaba el momento en que estos supervivientes del Holocausto van al Congreso de los Diputados. Sí, no ya todo el descubrimiento de la mentira de Enric Marco. Y claro, me gusta mucho que hagan, bueno, pues que cuenten, que desde el primer momento se vea que hay una claqueta, se vea que hay una reconstrucción de lo que fue Enric Marco, que le estimó, por cierto, a los directores varias veces para hacer la película, con lo cual siguió hasta el último momento siendo fiel a su personaje. Y que fue a disculparse con una butifarra. Eso siempre. Eso es maravilloso. Y me parece que lo de Eduard Fernández es de otro planeta. Es como se lo decíamos varias veces, cómo se traba en el mismo momento, cómo duda, cómo respira, cómo se mueve, cómo interpreta una persona real en el que tú no estás viendo la imitación, no estás viendo... O sea, porque muchos actores consiguen esa imitación. Sin embargo, aquí estás viendo que ha construido un personaje y eso es impresionante. Y al margen de eso...
sí me parece que es una historia muy, muy, muy interesante en que, por ejemplo, hay cosas en el libro de Cercas muy curiosas, pero hay otras que, bueno, pues se le ve a Cercas todo el rato, ¿no? Y aquí sí que me parece que hay un intento de, bueno, pues de mostrar esas cosas que, esa dualidad. Bueno, es que este señor consiguió cosas tremendas para la asociación que no habría conseguido otro superviviente de verdad. Y él, sin embargo, mintió y usurpó la personalidad de un deportado que no sabemos dónde está. Entonces, claro, esa dualidad moral, la semana pasada hablábamos de la dualidad moral de Clint Eastwood, que era maravillosa, y este punto de partida me parecen increíbles y me parece que nos hacen reflexionar también sobre ahora, sobre cómo construimos las noticias, sobre ya no solo por las fake news, ¿no? Que eso sí, quizás sería el caso extremo, sino cómo contamos una cosa, bueno, cómo adornamos, cómo mentimos, ¿no? Cómo también nosotros, yo mismo en las reuniones para que los temas de cultura entren, cómo adornas, ¿no? ¿Cómo los vendes? Cómo cuentas o cómo tal, y cómo eso, de alguna manera, siempre decía Humberto Eco que una traducción es siempre una traición, y cómo de alguna manera cada uno va traicionando. ¿Dónde está el límite de lo que se traiciona? ¿Dónde está el límite de la verdad, de la mentira? ¿Dónde está? Y luego sí que me parece una reflexión interesante, que es que esto pudo ocurrir en España, ha ocurrido en otros países, en el 11 de septiembre, pero ocurre en un país donde no se sabe nada de la memoria, donde no se quiere saber nada de la memoria y donde apenas se sabe de la historia reciente o se habla de la historia reciente. Entonces, no sé si esto es un caldo de cultivo también para que otros falsificadores entren, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una película que abre muchísimos debates muy interesantes en este momento. Sí, ¿no? Y que también funciona, creo que como apuntaba Cercas, ¿no? Como metáfora casi de un país, ¿no? Y de una época, de un contexto, de la transición, de cómo la gente se reinventó, de cómo se crearon, pues esto, de cómo se mintió la gente a sí misma para seguir adelante o para aprovecharse y sobrevivir. Entonces yo creo que Enric Marco, que además es un hombre que tiene este ego, esta obstinación por ser admirado, querido, por ser venerado, pero a la vez denota o debajo del personaje al que le da tantas capas Eduard, hay esa cierta fragilidad o ese cierto miedo a ser descubierto, a perder lo que ha construido, porque él cree con toda la buena voluntad, siendo un impostor, desde el primer momento, que lo que está haciendo contribuye a la causa, por así decirlo. Yo creo que no puede ser más actual, en el sentido de que en el debate que tenemos, sobre todo en el periodismo, en los medios de comunicación, en el discurso mediático, es qué se cuenta y cómo se cuenta, y qué es más importante, si el cómo y el qué. Pero aquí es llevado al extremo, porque no es que tú cuentes algo muy bien, pero luego lo que cuentes esté vacío. No, es que él contaba lo que había pasado en los campos de concentración mejor que los propios supervivientes, que no pueden verbalizar con ese nivel de detalle eso. Entonces su historia era poderosísima, emocionaba a la gente, servía para avanzar en las leyes de memoria histórica de Zapatero y Bernardino León, pero él como personaje era falsario. Entonces es tan interesante la película con todo lo que cuenta, y como decíais también, utilizando el dispositivo, siendo consciente de que la ficción, de que una película es un artefacto ficcionado, y diciéndole casi al espectador, tanto al principio como al final, lo que vas a ver también es un relato, es nuestro relato de esto que ha pasado. Me parece súper interesante. Luego los Moriarty tienen esta cosa de rigor y elegancia en la dirección de no hay ningún exceso, pero todo está donde tiene que estar. Formalmente es como muy sobria, pero a la vez muy contundente. Las interpretaciones están todas bien. Entonces me parece una película súper interesante, con un tema muy actual, pero llevado a otro punto, y que cuenta con la interpretación de Eduard, que es descomunal. Y de hecho, con Eduard Fernández hemos hablado, estará muy presente en la temporada de premios. Por cierto, no solo está también en el 47, sino que ha debutado como director de un cortometraje que ha presentado en Valladolid. Cuando uno está más mayor, cuando ya has vivido más, has hecho muchas series, muchas películas y tal, vas aprendiendo. A mí me gusta mucho mi oficio, y con el tiempo puedo ir quitándome yo un poco más de por medio y dejando al personaje delante ahí. Como actor yo creo que está bien hacer eso, ponerte detrás del personaje y poner el títere delante que tiene tu cara, ¿no? O la cara del personaje. Y eso requiere, porque te hemos oído muchas veces contar, ¿no? Que te pasaste engordando para este personaje, te vimos en la serie de Ales de la Iglesia mazao, o sea, eres un actor un poco ese estilo Bardem también, ¿no? De a por todas. Disciplinado. Es que me lo paso bien, y luego cuando veo el resultado, cuando engordé para Marco, decir, claro, la pinta para ir por la calle, y mi chica, digo, esta me va a dejar, que era una opción, ¿no? No me dejó, qué maja. Dijo, volverá. Sí, y
volverá. Pero pasa que cuando me veía en la pantalla digo, hostia, ha merecido la pena, está muy bien. Tengo otra cara, tengo otro cuerpo, otra manera de moverme, además de los kilos, eso me facilitaba el tener que actuar menos, que fuera más verdad, la dificultad física de viejo, ¿no? Realmente. Y la observación, porque no sé si tú eres... dicen muchos actores, ¿no?, que observan en la calle, que miran, que ven los gestos. No sé si tú también eres el espía Eduard Fernández. Sí. A mí me gusta mucho espiar, ver, y Enric Marco tenía mucho material sobre él. Y había una de las cosas, además de la composición física, que en su expresión, que él movía mucho la boca. Y pensaba, hostia, ¿cómo habla? ¿Cómo se expresa? Los ojos poco y las cejas poco, que yo las muevo mucho más. Y mucho de boca, entonces practiqué mucho eso para no irme a mí, ir más a él, ¿no? Y de hecho, un charlatán que esté casi toda la tensión y todo en la boca, que además levantaba un poco aquí de vez en cuando, que lo hago en la película, de entrada es muy divertido. Y es un trabajo que a uno le gusta y cuanto más... soy perfeccionista, soy un poco obsesivo y me lo paso muy bien. Y me pagan. Eso es importante. Eso es la hostia. Enric, ¿estuviste en Flossenburg? Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho 1000 veces. ¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg? Y no sé, es que, perdona, pero no sé cómo decirlo. Esto es una cosa y derribo, me parece a mí. Uno de los grandes temas, ¿no?, es el uso de la mentira, la verdad, que es verdad, el relato, qué importa si lo que se cuenta o cómo se cuenta. Claro, llegan unos días que conecta también con una época en la que estamos viendo que los relatos están casi por encima de los hechos en la sociedad española, bueno, y mundial, ¿no?, en el contexto global. ¿Cómo ves esta situación en la que vivimos, donde hecho y relato se están separando? Yo creo que vivimos como a base de titulares, en una infantilización un poco de la gente, y luego a partir del titular se escribe el relato. Y dices, pero a ver, el titular era solo el titular, ¿qué dice la noticia? No me he leído, no sé, aquí pone el titular. Y se empiezan a crear relatos de las cosas, empieza a divulgarse el relato o el bulo, en caso que no sea un bulo también, y la gente empieza a crear una realidad paralela que no ha existido nunca. Eso, yo soy... me cuesta creer que eso sea por casualidad y que sea ingenuo. Yo creo que hay alguien detrás que está pensando en todo esto y vamos a hacerlo así, y esto vamos a mentir por ahí, vamos a difundirlo así. Y Marco, en ese sentido, en este momento estaría encantado de la vida teniendo tanta difusión, tantas redes y tantos, no sé cómo se llama, yo es que no entro mucho ¿cómo se llama eso? Clickbait. Y ahí, la película tiene muchas cosas, también está este juego con ficción y realidad, ¿no? La claqueta que vemos en varios momentos, pero también hay una reflexión sobre la memoria histórica. Esto pasa en un país que tiene la memoria histórica como la tiene. No sé si también una de las claves de que la mentira de Marco pudiera tenerse, no sé, quedarse entre nosotros o parecer una verdad, tiene que ver también con cómo manejamos los temas de memoria. Sí, no sé, Marco era tan descarado que era capaz de ir a Mauthausen o a Flossenburg, no sé dónde fue, y que le dijera, ¿le podemos hacer una entrevista como antiguo deportado? Dijo, sí. Digo, pero ¿cómo te dejas hacer una entrevista por especialistas en el tema alemanes que viven aquí? Y claro, le pillan. Hay algunas cosas que dices, eso no me cuadra, que iba de rojo, la estrella roja, ¿no? Que subisteis andando, no, ¿cómo puede ser? Entonces yo no sé si en países en la que la memoria histórica está más instaurada y está todo más claro y se habla más a las claras, es más difícil mentir o manipular, ¿no? Y en este país pues hicimos una primera transición, primera y única, transición como se pudo, como nos dejaron, como se quiso, y ahora que deberíamos haber hecho una segunda, algún momento, porque en teoría es un país libre y podemos hablar tranquilamente de todo, pues tampoco es así, ¿no? Y eso me parece que habla mal de nuestro país y que aún estamos en las dos Españas, y diré, bueno, igual están siempre las dos Españas, pero que las dos coincidan en poder narrar qué ocurrió pues en el franquismo, en la guerra civil, en la transición, ¿no? Poder nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Estamos todos aún con pies de plomo. Y seguimos con otro estreno en español, es La cocina, de Alonso Ruiz Palacios, director mexicano que adaptó en teatro esa obra de Arnold Wesker, que en España la vimos gracias, por cierto, a Sergio Peris Mencheta. Este autor la traslada al Nueva York actual, a la cocina de un restaurante en pleno Times Square, donde conviven trabajadores explotados de todas las nacionalidades. Planos secuencia a lo loco para mostrar el caos y el estrés dentro de ese local, donde trabajan, entre otros, Raúl Briones o Rooney Mara.
All right, people. Service is open. Say you'll wait for me. I'll wait for you. Well, sometime soon, huh? We help Pedro with the papers, get him legal. Ahí podemos empezar de cero. Get out of this place. Ruiz Palacios ha dirigido películas como Museo, Güeros, una película de policías, donde México es siempre el centro del relato. Aquí también lo es, pero bueno, ha rodado en Nueva York, como decimos. Es un director que, por cierto, también ha hecho sus incursiones en Hollywood. En la cocina, uno de los objetivos era explorar la maquinaria aplastante del capitalismo tardío y cómo no deja espacio para los sueños, ¿no? Es uno de los temas que le preocupan a Wesker, Arnold Wesker, el dramaturgo que escribió la obra de teatro en la que está basada la cocina. Bueno, ciertamente es un tema preocupante y que no tiene, que no ha ido a la mejora. O sea, la crisis de migración de mexicanos hacia Estados Unidos y de otros países de Centroamérica hacia México se ha acrecentado esa crisis. Entonces, ciertamente es preocupante. Sí, en la cocina exploramos ese universo, pero me parece o espero desde un ángulo un poco distinto, porque la cocina no cuenta el viaje de migración, sino más bien qué pasa ya una vez que están allá, ¿no? ¿Se cumple el sueño o no? ¿Cuál es el precio del sueño? Oye, güera, ¿conoces a Pedro Ruiz? ¿No? Pedro Ruiz, ¿sabes dónde anda? I don't know. Para mí, como usar el cine para explorar mi identidad propia y la de mis cercanos, ¿no? Lejos de un asunto patriotista, se trata de como de entender el terreno común que tenemos, y sí me intriga, o sea, me gusta mucho. Creo que el cine es una herramienta muy privilegiada para de conocimiento, o sea, para acercarte a algo y profundizar, y te obliga a hacer investigación. Solo quiero decirles a ustedes que yo sé que estoy seguro que no es nadie en el back of house y que ustedes son personas... All right, everybody get back to work. Everybody get back to work right now. Sin duda hay un ejercicio de colonizar, ¿no? El aparato americano no tiene límites. Pero creo que ahora vivimos en una era interesante, en tanto que la gente viaja más, y no tienes que quedarte en un lugar. Esta idea de irse a Hollywood y quedarse ahí, como le pasó a la generación arriba de la mía, como Cuarón, Iñárritu, etcétera, que fueron y se quedaron en Los Ángeles, ¿no? Literalmente, al menos un par de ellos viven en Los Ángeles, y ahora ya no puedes, yo con las series he filmado en Estados Unidos, pero yo sigo viviendo en México, y eso me hace como querer seguir filmando en México. O sea, no me interesa emigrar a Hollywood y contar historias de gringas, ¿no? O sea, si hay una historia interesante que tiene que ocurrir en Estados Unidos, la exploraría, pero nunca dejando atrás. Y para mí sí el tema recurrente es México, es diferentes partes de México en su historia. Ahora estoy escribiendo una película histórica en los 1800, entonces también como leyendo mucho de historia, y me parece un trabajo privilegiado y fascinante, como poder usar el cine para saber de historia, para entender dónde estás parado. La película estuvo en la pasada Berlinale, no logró premio, es una de esas propuestas que entusiasman a unos y echan para atrás a otros. Recuerda un poco a The Brutalist por su puesta en escena.
¿Qué te ha parecido, José? A mí me gusta bastante. Es cierto que me gusta bastante, por ejemplo, más que de ver, en el sentido de cómo va directa a lo que es, ¿no? Que es hablar un poco de las condiciones que hay detrás de estos restaurantes, de la precariedad de los inmigrantes ilegales o que buscan papeles, de también cómo te ahoga ese ambiente laboral. Creo que es una película que habla profundamente del trabajo, también del amor, de la obsesión, de la locura, de la confusión en ese espacio y sin moverse de ese espacio. Me refiero a que tiene mucho más clara las cosas que de ver a la hora de plantear el conflicto de la película. Es cierto que la dirección de Alonso Ruiz Palacios, que es alguien como muy virtuoso, ya lo demostró en una película de policías o en otros trabajos que ha hecho, siempre parece que está un poco por encima de los personajes, y eso que es difícil estar por encima de la intensidad de Raúl Briones, que es otro de los que compone una interpretación espectacular en esta película. Pero sí que el blanco y negro, que a mí me gusta mucho, pero hay mucho lucimiento visual, pero también es comprensible para entrar en esa dinámica de locura que decía de la cocina, con los planos secuencia, con el caos que se vive dentro de esa cocina. Y luego, claro, tiene una cosa muy interesante, porque hay distintos tipos de clasismo, de racismo a diferentes niveles, entre camareras, entre cocineros, entre el que sirve, entre el que no sirve, relaciones entre ellos, el jefe medio, el jefe superior, el dinero que falta en la caja. Entonces sí que es una película tan envolvente, tan atmosférica en ese sentido, que te mete en esa especie de locura surrealista, que a mí, sinceramente, entró totalmente en la propuesta y me mantiene enganchado. Estamos un poco saturados de series de cocina y de películas sobre cocina, pero bueno. Aquí no hay chef y no hay recetas. Aquí lo que hay es una desesperación tremenda. Yo vi la película Museo, además la vi en el Festival de Berlín, y que no se estrenó en España, ¿no? Y a mí me parece también una película muy, muy notable sobre un hecho verdadero, ¿no? De un robo que tuvo lugar en 1985 en el Museo Nacional de México, que unos ladrones se llevaron pues una colección de estatuillas prehispánicas, ¿no? Y precolombinas. Y la verdad es que ahí se veía un director absolutamente potente, visceral, muy entregado, y me alegro que esta película se haya estrenado. Se vio en Valladolid y se estrena comercialmente. Sí, y porque la de Museo, por ejemplo, yo creo que no llegó a estrenarse, ¿no? Y luego otras llegaron a Netflix. Y, ha tenido la verdad es que, y creo que es un tipo que tiene las cosas bastante claras. Él trabajó como camarero, cocinero en Londres, que es donde se ambienta el texto original del dramaturgo, y que era muy interesante porque ahí la mayoría de migrantes eran griegos, algún español que empezaba a llegar, era el Londres de la década de los 50-60, y yo sí que vi la versión de Sergio Pérez Mencheta, y también tenía algo de esa puesta en escena en plano secuencia, dentro de lo que se puede hacer un plano secuencia en el teatro, pero sí era un escenario giratorio donde todos los actores estaban cocinando al momento y iban rotando por ese escenario, y esa locura, esa tensión de que se te caiga un plato, de que el otro te diga, más todas las rencillas que pasan dentro del restaurante, también emanaba. Y yo creo que sí, que es que esa puesta en escena es la que te permite, ¿no?, entrar. Es verdad que como pasa a veces en Deber, a veces satura, es excesiva, a veces parece que se come la propuesta visual, la historia que quiere contar, pero yo creo que tiene tan clara la denuncia política y social que muestra, que creo que es una película que dice mucho en esta segunda era Donald Trump que vamos a vivir a partir de ahora, porque es la explotación laboral, pero es también el racismo, es también el individualismo, es la falta de papeles. O sea, hay un montón de cosas, y sobre todo hay una cosa interesante, el que siempre ha hablado de México y que hemos visto la inmigración en el proceso. Aquí es la inmigración una vez has conseguido el sueño americano. Es qué pasa con ese sueño americano, cómo lo haces una vez llegas, una vez algunos tienen papeles, otros no, cómo vives y cómo te relacionas con un país que, bueno, pues donde opera la ley del más fuerte, ¿no? Entonces eso sí que me parece como un punto más a la carrera de la inmigración. Y también es verdad que esta película, sin la forma que tiene, sin la puesta visual, la propuesta visual y el ritmo que tiene, sería una película más ambientada en la trastienda de un restaurante, ¿no? Con los temas que denuncia, que está muy bien, pero es verdad que la forma es importantísima en esta película para diferenciarse y para ser una película única en lo que propone. Y qué error tan grande no haber controlado un poquito las frases en español y en inglés para poder haber sido candidata por México a los Oscars, ya que Emilia Pérez va por Francia, porque como hablan en Spanglish, en español, en inglés, depende de cómo hablen entre ellos, hay más proporción, creo, en inglés, y se ha quedado fuera de los Oscars. Pero sí pueden mandar a los Oscars el siguiente estreno, que también llega de México,
aunque no va a ir a cines, al menos aquí en España, sino a Netflix, es Pedro Páramo, la ambiciosa adaptación de la novela de Juan Rulfo, uno de los exponentes del boom latinoamericano, del realismo mágico. Durante años, el guión de Mateo Gil, director y guionista español, estuvo dando vueltas hasta que finalmente el director de fotografía, Rodrigo Prieto, dijo que sí, director de fotografía nominado al Oscar en varias ocasiones, que ha trabajado con Costa Gabras, con Iñárritu, con Cuarón, con Scorsese, con Barbie, vamos, de todo. Bueno, él se decidió a dirigir esta historia que protagoniza Tenoch Huerta y Miguel Rulfo, un bisnieto o sobrino nieto del escritor. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. Y me dijo, te compraron los derechos de Pedro Páramo, Netflix los compró y te interesa dirigir. Y la verdad es que ni lo pensé, le dije que sí. Sinceramente, pensando en que eso tal vez no ocurriría, ¿no? De esas cosas de que, bueno, algún día ya veremos qué pasa. Y pues sí, se armó. Entonces, y se armó pues bastante rápido, terminando de filmar Barbie. Ya me fui a México a empezar la preparación. Este pueblo está lleno de ecos. Pues, creo que los textos de los personajes son muy buenos. O sea, realmente expresan cosas de una forma muy bella, pero también suenan al pueblo mexicano, porque Rulfo tomaba notas de lo que él oía de su familia y todo eso, y anotaba frases que le gustaban, y luego le metía su propia mezcla, ponía esta palabra junto a esa, creaba sonidos, pero todo salía de la forma de hablar de la gente. Ya cree que la había perdido para siempre. Pero no estoy dispuesto a volverla a perder. Sí, es una novela que toca temas que creo que en cualquier cultura pueden mover a las personas. Por eso me da gusto que se va a ver en 190 países a través de Netflix. Pero para la cultura mexicana creo que es también una exploración de nuestras raíces, de que nuestra historia nos lleva a donde estamos ahora. El Pedro Páramo, claro, es un momento histórico alrededor de la Revolución Mexicana, 1911, 1914, por ahí, hasta los 1220 y tantos, la Guerra Cristera al final. Entonces Pedro Páramo ese momento también es el resultado de la conquista y de lo que hizo la corona en España de dar tierras a los encomendaderos y esas tierras pues tenían casi esclavos, digamos, a los trabajadores nativos, ¿no? A los indígenas y todo ese sistema genera lo que vemos en Pedro Páramo y genera también la Revolución Mexicana y eso pues nos lleva también al momento que estamos viviendo ahora. ¿Qué causa la violencia, por ejemplo? ¿No? ¿Qué lleva a hombres o mujeres a ser capaces de asesinar, ¿no? Esa es una exploración que creo que es importante y digo, yo no pretendo, yo creo que Rulfo tampoco pretendía encontrar o plantear respuestas, ¿no? Pero es una exploración, en este caso personal también del mismo Rulfo, que él es también descendiente de encomendaderos y de españoles y él mismo dice que no se enorgullece de eso. Bueno, pues Pedro Páramo la tienen disponible en Netflix y la verdad es que es alucinante. Netflix tiene muchas cosas malas que criticamos continuamente, pero Netflix, iba a decir México, América Latina. Netflix América Latina está revisitando pues novelas fundamentales en lengua castellana, las hace en castellano, cosa que es bastante difícil y con un cuidado y un esmero tremendo como este Pedro Páramo de Juan Rulfo, que la verdad es muy difícil de adaptar porque es una presencia casi fantasmal, pero sí que habla de esas masculinidades, de ese padre perdido, de esa revolución, de la violencia y creo que es muy, muy, muy interesante. Además, tiene cierto aire de western de vez en cuando con toda esa imaginería de la pintura mexicana de Diego Rivera, que es muy, muy, muy interesante, así que se la recomendamos. Y vamos a volver al cine español. Verano en diciembre es una adaptación que Carolina África hace de su propia obra de teatro, la historia de una madre viuda, Carmen Machi, beata, con unas hijas que no andan nada bien, Victoria Luengo, Bárbara Leni, Irene Escolar y Beatriz Grimaldos. Son esas hijas llenas de miedos y frustraciones. Que el niño de Belén nos bendiga a la mesa y a nosotras también. Amén. 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 Ya.
La mayonesa está bien, que la abrí hace 2 días, ¿no? ¿Quieres vinito? No, gracias. ¿Mamá? No, gracias, hija. Túchate. Hala, venga, ahí bien. Yo creo que en la película es ese abandonar el nido de todas ellas y desligarse de esos lazos familiares que muchas veces te definen, pero cuando llegas a la edad adulta, la responsabilidad de tu vida es también cortar esos lazos y decir, no me voy a quedar solamente con la definición que hay de mí en mi casa, ¿no? Soy algo más. Y entonces es un camino de ida y vuelta, porque cada una de las hermanas está buscando su camino, pero siempre hay algo que te hace volver al nido, a las alas de mamá, al hogar. Es la madre, que puede ser muy diferente a otra, pero es la madre. Y eso lo has visto. Lo has visto en casa y lo has visto fuera de tu casa y es algo que se ve y está muy bien contado por parte de ella. Muy bien escrito. Y luego la relación con las hijas potencia cómo es la madre. Entonces no es un trabajo solo, es un trabajo de hacer la familia entera y cada uno tiene un rol en la familia. Es muy raro que dos se parezcan. Normalmente nadie se parece. Dicen, has salido tu padre, pues físicamente, o puede ser, pero realmente, en el fondo, cada uno es un mundo, tiene su personalidad, uno precisamente se quiere diferenciar del otro. Yo también soy familia numerosa, entonces también sé de lo que hablo. Yo se lo bebo en 2 ocasiones. Cuando hay algo que celebrar y cuando no. Y cuando tengo morriña. Sueño. Eso es modor. Cuidar es otro temazo. Y es verdad que la película lo toca de maneras diferentes porque hay mujeres muy diferentes que se enfrentan a la vida y a los cuidados desde diferentes puntos. Y como tú dices, a veces uno tiene la certeza de que lo está haciendo bien y tal vez ese cuidado no está haciendo especialmente bien. Esta madre piensa que lo hace por el bien de sus hijas, que la entrega absoluta es lo necesario. Otra piensa que tener una vida propia es fundamental para el cuidado de los demás. Bueno, es que hay diferentes prismas y eso creo que es muy enriquecedor. Como que en el cuidado a veces pensamos que el cuidar es como mantener cerca, cuidar de cerca, ¿no? Y es que a veces cuidar es soltar también un poco, o sea, es dar espacio a la otra persona para... Eso también forma parte del cuidado, pero parece que lo tenemos entendido como que el cuidado debería ser tenerte cerca para protegerte, Y también, pues, supongo, una de las cosas que yo pensé haciendo la película es que cuidar también es dejar ir un poco, que la gente tenga su espacio para ser, ¿no? Porque a veces, si no... hay ciertos cuidados que pueden llegar a ahogar. Y hay también terror sobrenatural, el debut de la directora Jimena Sabadú, que cuenta la historia de una monja joven que tiene que visitar las catacumbas de las iglesias de Madrid para realizar un terrible exorcismo. Leonor Walding es esa monja, Pablo Derqui, otro de los protagonistas, que le ayuda. Tú eres la única persona que entiende lo que hay en esa iglesia. Es 9 veces más grande por debajo que por arriba. Es como un iceberg. Ese lugar nos hizo daño, le hace daño a la gente. Si hay que ver para creer, haremos que la gente vea. Me encanta que el personaje de ese cardenal sea Rouco Varela. Bueno, hay comedia romántica, Amanece en Samaná, que junta a 2 parejas, Luis Tosar y Luisa Mayol, y a Bárbara Santa Cruz y Luis Zaera, amigos que se van de viaje a Samaná, un super resort de lujo. Pero allí una de las chicas, el personaje de Luisa Mayol, confiesa que ella hizo trampas para acabar con su marido. Eso acaba en un lío tremendo entre los 4. Ahí está. Qué guapo, ¿eh? Estamos en el Caribe, lo que pasa en el Caribe se queda en el Caribe. Señora Alejandra y señor Mario, la 401. Las parejas están cambiadas. Es Santiago y Alejandra, Natalia y Mario. Es muy placentero, la verdad. Para mí muy excitante, con muchas ganas de hacerlo desde hacía tiempo. A mí me ofrecen poca comedia en general y las que me ofrecen, muchas de ellas, pues no me... Bueno, si no me hacen gracia de entrada, es difícil que me pueda apuntar al carro, ¿no? Y esta me parecía que el planteamiento era muy atractivo de entrada y era la posibilidad de trabajar además con Luisa mano a mano, de irnos juntos a hacer un proyecto en el Caribe con otros amigos después, ¿no? Como Luis. A Luis yo lo conozco desde los 20 y pocos años y hemos hecho muchas cosas juntos y ha sido como un reencuentro muy bonito también en esta peli, ¿no? Y la verdad es que la premisa era muy buena, por poder trabajar con improvisación, supuestamente comedia, porque al principio
sabíamos que la cosa podía tirar por ahí, pero tampoco teníamos muy claro que el tono de la peli fuera a ser siempre así. Y partíamos de la base de que improvisando podíamos llegar casi a cualquier lado, y como de alguna manera fue, ¿no? Que el género de la peli y el tono de la peli ha ido deambulando por varios territorios. O sea, más que el cambio en la película, me parece como cuando oyes a los físicos teóricos esto de los universos paralelos, me parece, por eso me parece surrealista, fantástica, mágica la película, porque como que me parece todo cierto, como que no hay ningún cambio, como que, no sé... Sí, es esta idea como del tiempo cuántico, ¿no? Como sí, de que todo pasa a la vez en todas partes, ¿no? Que el tiempo es fractal y todo está pasando a la vez en todas partes. Maybe a hospital right now. ¿Qué está pasando? Bueno, pues llega a los cines también El Ángel de los Pobres. Es una película sobre el abad Pierre, un famoso religioso, símbolo de la lucha contra la pobreza en Francia, héroe de la resistencia, el que interpreta a Benjamin Laverne en esta película que se presentó en Cannes hace 2 años, mucho antes de que salieran las acusaciones de violencia sexual contra este famoso abad. Cuando alguien llega por primera vez, las únicas preguntas que debemos hacerle son: ¿tienes hambre? ¿Tienes sueño? ¿Quieres lavarte? Ven, te estábamos esperando. Y hay 2 documentales que se estrenan en Filmin para terminar. Por un lado tenemos la película palestina Northern, donde 4 directores y directoras cuentan la vida de un joven activista en Cisjordania que entabla una alianza con un periodista israelí. El otro es un documental, es Hollywood Gate, que indaga en lo que ocurrió justo después de la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán, y es que los talibanes ocuparon el complejo Hollywood Gate, una antigua base de la CIA en Kabul. With only my camera, I came to see in whose hands this country was left. May I show what I saw? El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión, después de semanas pues metidas de lleno en los estrenos de televisión nacionales, hoy vamos a mirar un poquito más allá, fuera de nuestras fronteras, como si hubiera mundo más allá de España. Enviado especial a las series internacionales, Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues sí, porque se nos estaban acumulando un poquito, las series internacionales. Sí, qué raro. Bueno, también es verdad que es un año flojo, digo yo, bueno, que no las veo acabar. Ya haremos un poquito de recuento. Por nuestra falta de tiempo, creo, para seguir viéndolas. Pero es verdad que tenemos muchas ahí guardadas en el cajón y que tenemos que ir sacando, porque alguna hay interesante. Sí, de hecho, de la que vamos a hablar esta semana, que se estrena justo ahora, que vimos un poquito en el Festival de Venecia y que encima pues tienen bastante que ver con lo que ha pasado en Valencia. Ahora vamos a desgranar en qué consiste. Es la primera serie de televisión de Thomas Vinterberg, director danés que fundó allá en los años 90 el movimiento Dogma 95 con Lars von Trier, un movimiento que vale la pena que vean el decálogo, que busquen el decálogo online. Ahora muy alejado de ese minimalismo, ganó el Oscar con Otra ronda y ya podemos ver en Movistar Plus esa ficción apocalíptica, Familias como la nuestra. Sí, es una serie, como decías, muy pegada desgraciadamente a la actualidad, a lo que estamos viviendo aquí en España. Vinterberg aborda el cambio climático, eso sí, dejándolo fuera de plano en un drama familiar que evoca a un futuro cada vez más cercano. La subida del nivel del mar no puede ignorarse más y las autoridades dan la orden de evacuar Dinamarca de forma urgente. A partir de ese momento, quien pueda pagarlo llegará a países acomodados de Europa y quien no sufrirá hambre con las interminables y marginación. Parece extraño que tengamos que salir de Dinamarca cuando todavía ni hay agua en las calles. Los intentos de desviar agua hacia los desagües y diques nos han hecho ganar tiempo, pero resulta tan caro que a largo plazo podríamos acabar arruinados como en Países Bajos. Por eso sería mejor en estos momentos utilizar los fondos para reubicar a los daneses antes de que llegue el agua. Es preferible hacerlo antes de que Europa empiece a cerrar las fronteras a los refugiados, inmigrantes y familias como las nuestras. Ya nos habían advertido. Ahora es una realidad.
Familias como la nuestra no es una serie llena de efectos visuales, no veremos la crecida del nivel del mar ni destrucción, sino un drama sobre la identidad, la pérdida del hogar y los límites de los lazos humanos, un apocalipsis largo y burocrático al que adaptarse porque el dinero ya no vale nada y hay que deshacerse de las cosas materiales. Van a cerrar el país y evacuar Dinamarca. ¿Qué? Estoy buscando un sitio en algún lugar a donde podamos mudarnos. Es una locura. Es horrible pensarlo. Todo nuestro dinero está invertido en esta casa. No tengo trabajo y no se va a construir ni vender nada en Dinamarca a partir del jueves. Bueno, pues la verdad es que los diálogos suenan realmente muy reales. Thomas Vinterberg presentó la serie, como decíamos antes, en el Festival de Venecia en septiembre. Ahí hablaba de cómo se había adaptado a este formato en varios capítulos, que no es una película dividida, vamos a tener las cosas claras. Y bueno, quizá él volvió a decir lo que otros cineastas siempre dicen. It was very much like making a grand movie. And this is how we approached this work. And then we split it into some episodes and we heard some tricks about some cliffhangers and stuff. Bueno, parece que va a ser el debate de la temporada, película, serie dividida, película dividida en serie, bueno, en fin. Él decía que esto es una historia larga y que siempre se tuvo en mente que fuera como una película y que, bueno, pues el desafío fue que todos los días de rodaje se iba el horario laboral, cosa muy mal para el sindicato de técnicos y de actores, algo que en Estados Unidos no se puede hacer, pero bueno, parece que en Europa estas cosas están todavía más laxas. En esa rueda de prensa, Vinterberg también contó por qué había centrado su relato en Dinamarca, en un país tan concreto, y cuáles eran sus preocupaciones con respecto al cambio climático. We tried to create something as specifically Danish as possible, because I've learned that specificity is what travels. When things become generic and general, decía el director que él quería hacerlo lo más específicamente danés posible porque ha aprendido que precisamente es lo específico lo que trasciende. Cuando las cosas son más generales o más genéricas dejan de tener interés. Pero él decía también que lo que le importaba es que era una historia sobre personajes. Todos los personajes que él coloca en la serie se mueven por diferentes por diferentes partes y tienen diferentes intereses, y eso es lo que le interesaba mostrar, ¿no? ¿A quién incluirías en el bote salvavidas si tuvieras sitio? También decía que una de sus mayores preocupaciones era el cambio climático, lo hablaba mucho con sus hijos. Uno de ellos le dijo que era como si estuviéramos en primera clase del Titanic, que nosotros seguíamos bailando, seguíamos festejando, mientras el agua estaba entrando ya en tercera y en cuarta clase, y que no pasaba nada, que es verdad que el ser humano está intentando hacer todo lo posible, pero parece que ya no es suficiente con eso que hace. Y decía además el director que para documentarse sobre la serie habló con científicos y políticos sobre qué pasaría en una posible crisis similar, pero lo que más le importa no es reflejar esa parte de distopía o ciencia ficción, sino cómo nos comportamos las personas ante una crisis de estas características. Well, obviously there is no science really undebatable about the future. So it was difficult to do our research. We did do a lot of research, like a massive amount of research combined with guessing. Y hablaba de la forma en la que investigaron científicamente, aunque no hay una ciencia indiscutible sobre qué pasaría en un futuro con el tema de las inundaciones, pero sí que hay muchos estudios, lo estamos viendo ahora con el caso de violencia. Hablaron con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con muchos científicos, pero al final se centraba en ese experimento mental, tratando de reflejar cómo nos íbamos a comportar o cómo se iban a comportar como seres humanos ante un hecho así, si sacaría el egoísmo, la empatía, la parte más agresiva, y la verdad es que duele hablar de esto, ¿no? Porque es exactamente lo que hemos ido viendo cada uno de los días en Valencia. El planteamiento es un poco diferente porque aquí las autoridades se avisaron y entonces pudieron evacuar, y el debate es qué pasa en ese estadio posterior una vez está evacuado, qué se hace con la población de un país como Dinamarca. Esto es una cosa que siempre, por ejemplo, se ha pensado con Venecia, qué pasará con la ciudad de Venecia cuando haya una crecida del agua y ya no se pueda sostener una ciudad arquitectónica de esa manera, qué pasará con los habitantes, qué pasará con las obras de arte, con los edificios. O sea, son temas que están en el debate ecologista, aunque algunos piensen que los ecologistas son cuatro tontos hippies. No es cierto, estos temas pasan y aquí lo estamos viendo, ¿no? No sé qué os ha parecido la serie, este debut de Thomas Vinterberg, Dani.
Por un lado, a mí me interesa mucho que ponga el foco en lo local, ¿no? Eso creo que ya lo hemos visto en otras ficciones apocalípticas. Me acuerdo de Colapso o Estación 11, por ejemplo, ¿no? Que era una comunidad muy concreta, muy local, lejos ya de esas ficciones apocalípticas de 2012, de esas películas en las que se destruye todo el mundo por completo. Me interesa mucho también la idiosincrasia de ese país, del norte de Europa, de cómo aborda una crisis de este tipo, la crisis de refugiados, de inmigrantes, y cómo es un apocalipsis también a fuego lento, sin grandes efectos, un fin del mundo pues como muy pausado, muy hablado, que creo que al final es al que nos vamos a tener que enfrentar. Ya lo estamos viendo pues con diferentes crisis que están ocurriendo, con la crisis de la Dana de Valencia, y al final es verdad que se me queda un poco demasiado burocrático. Me parece que ver unas colas en un aeropuerto... ya hemos visto muchas. Hemos visto muchas y creo que no es tan efectista como a mí me gustaría que fuera. Es verdad que bueno, que los personajes están muy bien construidos y a medida que va pasando la serie pues te vas identificando con ellos, y lo que decía el director también es cierto, ¿no? Que cada uno de ellos con sus intereses, la joven que se enamora, el padre que tiene un problema también sobre cómo vender la casa o cómo no, cada uno con sus intereses. Me parece que están muy bien definidos, pero me parece que le falta un poquito de ritmo, ¿no? Me parece que es un apocalipsis un poco burocrático y no sé si se debería tomar así. Sí, es un drama, en realidad es un drama familiar, atravesado por una circunstancia social, política, económica, ecológica, lo que quieras, ¿no? Que es esta tragedia, y cómo eso repercute en una familia burguesa, que al final sí que, a mí lo que me gusta, que viene desde esa traducción del título, en familias como la nuestra, que es, bueno, esto no pasa, que es un poco lo que nos está pasando ahora, esto no es lo imposible que pasa a muchísimos metros y que a lo mejor si estás de turismo te puede pillar, esto nos pasa aquí ahora, en determinadas zonas más que en otras, pero puede pasar en cualquiera, lo que ha pasado en Valencia podría pasar en otras partes del litoral mediterráneo, ¿no? Entonces, esa cosa de decir, bueno, somos una familia bien, que tenía la vida resuelta, y esto, pese a que no hay una tragedia realmente biológica gorda en lo que es el núcleo familiar, sí que tenemos que recomponernos detrás. Y eso lo hace muy bien él, porque desde el Dogma hasta ahora, al final todas sus películas, o la mayoría de sus películas, han ahondado de cómo una familia trata, se descompone, mejora, empeora, se desune, se une, y eso es lo que yo creo que él sabe trazar bien. Pero es verdad que él tiene una forma muy contenida de contar las cosas, y que aquí quizá en esta serie avance demasiado lento, ¿no? Y sí que hay un primer capítulo un poco diferente, porque es el antes, luego la catástrofe, que no la vemos realmente, no vemos esos planos de inundaciones que podría hacerlo Hollywood perfectamente, y él prefiere quedarse en eso. Me parece interesante, aunque no me parece totalmente redonda. Sí, sobre todo porque es un poco dispersa, ¿no? A la hora de abrir tramas, quizá, a la hora de guión. Indudablemente coincido con vosotros en que me gusta esa parte de realismo, de lo íntimo, ¿no? Del drama familiar a la hora de abordar una catástrofe que siempre está en primer plano, pero realmente en segundo plano, y que no juega con la distopía, con la ciencia ficción ni nada con eso. Es algo que se siente como muy real, ¿no? Muy cercano, casi del día a día, lidiar con una tragedia así. Y esa parte sí que me gusta, y como decía Pepa, yo creo que él es especialista sobre todo en colocar algo, pues un conflicto muy profundo que irradia a toda la familia y la perturba y la trastorna de alguna manera, y a partir de ahí no le interesa tanto profundizar en ese hecho disruptivo, sino en cómo reacciona el entorno, ¿no? Y cómo se mueven las piezas familiares en ese entorno. Y la verdad es que en eso se nota que él escribe súper bien. De hecho, ya probó cuando renunció un poco o dimitió, por así decirlo, del Dogma, ¿no? Hizo una película en 2003, Todos por Amor, en la que ya imaginaba un colapso en 2021, que fue la que hizo con Joaquín Phoenix y Claire Danes, que no tuvo muy buenas críticas, pero como que ha estado ahí también un poco la idea de lo familiar, el amor y cómo manejar el colapso en estas situaciones. Y también sí que me interesa, sobre todo en el primer capítulo, lo que plantea tal, un poco la lectura de género que tiene la película, en el sentido de que las mujeres están preocupadas en ese sentido un poco también por los afectos, por cómo cuidar la familia. Es una cosa que estaba en la comuna también. Claro, en esta parte, y los hombres
que incluso tienen información privilegiada o la información es poder, ¿no? En un sentido, en ese primer capítulo, están preocupados por las cosas materiales, ¿no? Cómo especular, cómo hacer dinero y cómo gestionar los bienes que tenemos para no perder su valor antes de la catástrofe. Entonces sí que me parece que tiene muchas capas, pero coincido con vosotros en que es dispersa y lentita. Bueno, pues ¿Okay? Vamos a seguir con otro estreno. Está también disponible en Movistar Plus. El guionista británico Stephen Knight regresa a Birmingham, aunque en esta ocasión para dar cuenta de una banda muy distinta a esos convulsos Peaky Blinders, la ficción que le ha dado más fama. Si hablamos de This Town, es esta nueva serie que se adentra en el despertar musical de 3 jóvenes en el convulso Birmingham de los años 80, en el cinturón industrial de una Inglaterra bajo el mando de Margaret Thatcher. En este ambiente nace una banda multicultural que hace two-tone, un género nuevo en el que los ritmos jamaicanos del ska se combinan con el punk y la new wave. El nacimiento de esta escena musical es el telón de fondo para retratar las convulsiones vividas por la juventud de clase obrera en pleno azote del Thatcher. Así empieza todo, Dante. Te ven en el bar como un soldado y te reclutan. Ganas algún dinero, luego más dinero y luego te detienen y vas a la cárcel y acabas siendo un negro más en Winson Green. Cuando me vaya, alguien llamará a tu puerta y te ofrecerá entradas gratis para un partido de fútbol. Y en el coche oirás todas esas historias sobre los poderosos zulúes. Y parece divertido, robar máquinas de tabaco, manipular máquinas de fruta, pero acabas poniendo cepos a los coches, traficando con droga, robando coches. Son buena gente, pero peligrosa. La única forma de alejarte de todo eso es apartarte de esos lugares. Porque si no huyes, te conviertes en lo que todos ya creen que eres. Knight vuelve a retratar su ciudad natal a través de las diferentes subculturas y grupos clandestinos, de los inmigrantes irlandeses del IRA que negocian con el gángster de la zona y de los jóvenes que conviven con los skinheads y las bandas de origen jamaicano. La gran mayoría de los actores y actrices del elenco son jóvenes desconocidos, entre ellos destaca Michelle Dockery, a la que ya conocimos en Downton Abbey. Knight ha insistido en hablar de este drama de clase obrera como una historia de posibilidades, optimismo y romanticismo. Tu abrigo huele a gasóleo. ¿Te has unido a la banda? No, solo ayudo con los conos. Se empieza por el diésel. Para mí se termina con el diésel. Sé cuándo mientes. Llegaron unas cosas, están planeando algo, pero dije que no. ¿Dijiste que no? Lo dejé claro. Con ellos no queda nada claro nunca. Haz las maletas. ¿Y a dónde voy a ir? Ven a vivir a mi cuchitril. Eres peor que Lira, mamá. Como decíamos, Peaky Blinders ha sido la serie que más fama y prestigio le ha dado a Stephen Knight y ya se está rodando para los fans una película que contará el final de la familia Shelby. Previsiblemente a finales de 2025 se estrenará. El protagonista seguirá estando interpretado por Cillian Murphy, pero ya se conocen otros actores como Barry Keoghan, Rebecca Ferguson o Stephen Graham. Será una versión más madura, eso dicen, de lo que solíamos ver en televisión y estará dirigida por Tom Harper, que ya trabajó en la primera temporada de la serie. Netflix ha compartido las primeras imágenes del rodaje, ambientado durante la Segunda Guerra Mundial, y la película ya tiene título provisional, que es El hombre inmortal. Pues Thomas Shelby. Esperaremos a que llegue ese estreno para todos los fans. Netflix haciendo caja como siempre. Y vamos a pasar a comentar This Town, si va a tener esa misma profusión que Peaky Blinders y si va a haber fiestas de disfraces donde todo el mundo se vista de escapero. Bueno, no lo sé si trascenderá tanto, pero me parece una muy digna sucesora de los Peaky Blinders, y lo que más me interesa de esta serie es un poco cómo están escritos todos los personajes, que creo que eso Stephen Knight lo borda, ya lo hizo con esa familia de gitanos y ahora lo vuelve a hacer con estos jóvenes que quieren escapar de un futuro al que se ven abocados. Me interesa eso, que todos vienen como de familias muy diferentes, pero todos con familias muy desestructuradas. La madre alcohólica, el padre que quiere meter a su hijo en el IRA, y cómo ellos tratan de salir de ahí, pero al final pues el destino es donde les lleva y es muy difícil, ¿no?, salir de ahí cuando hay tantas ramificaciones y estás envuelto en un entorno tan tóxico como ese. A mí me gusta la parte histórica, que en este momento, claro, son los años 80, a partir de los 70 y pico empieza a construirse en Birmingham, en esa ciudad, los estudios culturales,
es una universidad donde muchísimos teóricos empiezan a analizar la cultura popular, la música, todas las prácticas culturales que se habían considerado fuera de la alta cultura, y empiezan a analizarlos en clave política, ¿no? ¿Qué puede hacer esto en un momento donde el thatcherismo cobra fuerza? Que son los años posteriores, donde todos esos estudios culturales no habían tenido éxito en el sentido en el que se quería, ¿no? Y si Smolax, la serie de Steve McQueen, hablaba de Stuart Hall, porque estaban los estudios coloniales y todo el racismo, aquí que el racismo también está presente y me gusta, quizá tiene mucho más que ver con esa música, con ese ska, y luego me gusta mucho que esté toda la parte de que también haya resonancias a lo que pasaba en Irlanda, ¿no? Al IRA. Es la huelga de Bobby Sands, y volviendo a Steve McQueen hizo Hunger, una película maravillosa que hacía de Bobby Sands en huelga de hambre Michael Fassbender, y cómo aquella parte política y aquella reivindicación también de alguna manera calaba en núcleos urbanos que se estaban construyendo en Inglaterra. O sea que me parece sociológicamente una serie muy interesante y que luego tiene estos personajes que llevan al espectador a seguir la historia. Sí, a mí me ha gustado también bastante, sobre todo por todo lo que habéis dicho, pero la construcción de personajes, te quieres quedar con ellos, quieres acompañarlos a ver dónde van, ¿no? Y sobre todo porque creo que sí que capta bien el espíritu de la época, ¿no? En la manera en la que está planteada, tanto a nivel social como a nivel político, y que lo mezcle con la música, ¿no? Me parece un acierto en cómo construye esos ecosistemas en los que se van moviendo las contradicciones dentro de la familia, los hermanos, cada uno que vienen de un lado o están en un momento diferente, y cómo se van uniendo todas esas piezas, y como decía, creo que también ayuda bastante cómo te mete la ambientación en todo ese universo. Así que la recomendamos, vamos a seguir viéndola, y yo también voy a seguir con La Diplomática, porque después de las elecciones en Estados Unidos posiblemente necesitamos a Kerry Russell, ¿no? Kerry Russell, sí, o una presidenta o un presidente distinto. Sí, bueno, teníamos más recomendaciones de series, pero vamos a hacer después de la publicidad. No, venga. En el siguiente episodio de Cine en la SER hablamos de más series extranjeras. Gracias, Dani, gracias, José, adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.